Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mis amores. ¿Cómo están hoy? Espero que estén radiantes y llenos de energía, porque yo, como siempre, estoy que no quepo en mí de la emoción de estar aquí con ustedes. Y hoy, amigos míos, prepárense porque nos adentramos en un torbellino de chismecito, de esos que te dejan sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sed insaciable de saber más. Así es. Hoy en primicia nos sumergimos en el epicentro del escándalo, en el huracán mediático que ha arrasado el mundo del espectáculo, Hande y Kerem. Sí, los mismos, los que nos robaron el corazón, los que nos hicieron suspirar con su amor, los que protagonizaron la serie que conquistó el mundo, los de Love is in the Air. Para aquellos que por alguna extraña razón no estén al tanto de la bomba que ha estallado, les refresco la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes que el firmamento turco ha dado al mundo, han sido el foco de una noticia que ha dejado a sus fans, a la prensa, a los colegas, y a prácticamente todo el planeta boquiabiertos. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto cinematográfico, aunque, Dios mío, ya los quiero ver juntos de nuevo en la pantalla grande. No, mis amores. Estamos hablando de algo mucho más impactante, de algo que ha destrozado corazones y ha alimentado las especulaciones más salvajes. Así que si ustedes como yo son unos adictos al drama, si la intriga los consume, si la curiosidad es su segundo nombre y si quieren enterarse de cada detalle, de lo que se sabe, de las posibles razones detrás de esta ruptura que ha sacudido los cimientos de Hollywood, quédense pegados a la pantalla. Porque hoy vamos a desentrañar el misterio, a analizar cada pista, a especular, y por supuesto, a compartir mi opinión personal sobre todo este embrollo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, como siempre, quiero hacerles una petición que para mí es de vital importancia. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido que preparo con tanto cariño, y si quieren ser parte de esta comunidad que adora el chismecito y el drama, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este, a seguir trayéndoles las últimas novedades, a seguir compartiendo con ustedes mis opiniones y mis pasiones. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se pierden absolutamente nada. Y ahora sí, mis amores, prepárense porque nos vamos a sumergir en el drama. El 26 de julio de 2025, la fecha que quedará grabada a fuego en la memoria de todos los fans de Love is in the Air. Ese día, las redes sociales, cual volcán en erupción, explotaron. Los titulares en portales de noticias internacionales y nacionales se llenaron de una sola palabra, Hande y Kerem. Pero como ya les anticipé, no era por un nuevo proyecto, no era por un nuevo éxito profesional, no era por una nueva alfombra roja. No, mis amores, la noticia era mucho más personal, mucho más dolorosa, y mucho más impactante. La noticia, que se propagó como la pólvora en un día de verano, fue clara y concisa: Hande y Kerem habían terminado su relación. Así, de golpe. Sin previo aviso. Sin una carta de despedida romántica. Sin un comunicado oficial. Y aunque debo confesarles que para algunos no fue una sorpresa total, ya había rumores, especulaciones, señales sutiles que con el tiempo se fueron acumulando. Comentarios en redes sociales que se esfumaban, ausencias en eventos importantes, miradas esquivas en las fotos, pequeños detalles que para los más observadores ya advertían que algo no andaba bien. Pero claro, uno siempre tiene la esperanza, esa llama que nunca se apaga del todo, esa vocecita interna que te susurra que todo se va a arreglar, que el amor, al final, siempre triunfa. Pero al parecer, esta vez, esa vocecita se equivocó. Para ponerlos en contexto para aquellos que son nuevos en este apasionante mundillo del entretenimiento turco, déjenme recordarles brevemente quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son dos actores turcos de renombre internacional, dos estrellas que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que, madre mía, causó furor en prácticamente todos los rincones del planeta. La serie, que combinaba una trama cautivadora con paisajes de ensueño, catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Pero por supuesto, no solo fue la trama y los paisajes, sino, sobre todo, la química entre ellos, esa magia que traspasaba la pantalla, que hacía que los espectadores se enamoraran de ellos como pareja. Su complicidad era innegable, sus miradas se entendían a la perfección, y su amor, aunque ficticio al principio, parecía real, palpable y creíble. Y como suele pasar en estos casos, como si el guión de la serie se hubiera trasladado a la vida real,
el amor traspasó la ficción y se hizo realidad. Los rumores de romance comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron en las redes sociales, y las revistas del corazón se llenaron de titulares sobre su relación. Hande y Kerem en ese momento eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales que nos hacían suspirar a todos, y hasta se atrevieron a pasear su amor por alfombras rojas y eventos de renombre. Eran el hit couple del momento, la pareja más admirada y comentada, la que todos querían imitar. Su historia de amor, digna de un cuento de hadas moderno, parecía que iba a durar para siempre, que iba a ser un amor eterno, un amor de película. Pero como dice el dicho popular y como la vida nos enseña, nada es para siempre. Y lamentablemente el cuento de hadas, esa historia de amor perfecta, llegó a su fin. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, son un misterio. La pareja por el momento no ha emitido ningún comunicado oficial explicando los motivos de su separación. Y como es de esperar, las especulaciones no se han hecho esperar, y han corrido como la pólvora. En las redes sociales, en los medios de comunicación, y en todas las conversaciones de los fans, se han barajado varias teorías, algunas más descabelladas que otras. Algunas hablan de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus estilos de vida, de que sus personalidades, tan distintas, chocaron con el tiempo. Otros rumores sugieren que la distancia, debido a los compromisos laborales de ambos, desgastó la relación. Otros incluso sugieren la intervención de terceras personas, el famoso y temido triángulo amoroso, ese drama que siempre alimenta las portadas de las revistas del corazón. ¡Ay, el drama! Como nos gusta el drama. Lo que sí sabemos, lo que es una certeza, es que la ruptura, aunque esperada por algunos, ha sido un duro golpe para los fans de la pareja. Muchos no pueden creer que su amor haya terminado. Se sienten tristes, decepcionados y hasta desilusionados. Y es que cuando una pareja que admiramos tanto, que nos hacía soñar y creer en el amor, termina, es como si una parte de nosotros también se rompiera, como si se desmoronara una pequeña parte de ese mundo de fantasía que creamos alrededor de ellos. Pero a pesar de la tristeza, a pesar del shock, la realidad es que la vida continúa. Y aunque Hande y Kerem ya no estén juntos como pareja, ambos seguirán adelante con sus carreras, con sus proyectos y con sus vidas personales. Hande, por su parte, ya está trabajando en nuevos proyectos, en nuevas series, en nuevas campañas publicitarias que nos dejarán boquiabiertos con su belleza y su talento. Y Kerem también se encuentra enfocado en su trabajo, en sus próximos desafíos, en seguir demostrando su valía como actor, en seguir conquistando los corazones de sus fans. Ahora, mis amores, permíteme que hable un poco de lo que yo pienso sobre todo esto porque, como siempre, me encanta compartir mis opiniones y debatir con ustedes. Como fan de ambos actores y de su trabajo, la noticia me ha entristecido. Me encantaba verlos juntos, ver su complicidad, ver su amor, ver cómo se apoyaban mutuamente en cada paso. Me hacían creer en el amor verdadero, en la conexión especial que existe entre dos personas. Pero como siempre digo, el amor es libre. Y si ellos decidieron tomar caminos separados, por algo será. Lo importante, lo fundamental, es que sean felices cada uno por su lado, que encuentren la paz y la felicidad que merecen, que persigan sus sueños y que, sobre todo, se quieran a sí mismos. Creo que debemos respetar su decisión, aunque nos duela, aunque nos cueste entenderla. Creo que no debemos juzgar, ni criticar, ni especular sin cesar sobre lo que pudo haber pasado. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en el futuro, desearles éxito en sus carreras, y que encuentren la felicidad que tanto anhelan. También es importante recordar que aunque sean figuras públicas, aunque sean estrellas de cine y televisión, Hande y Kerem son personas. Tienen sentimientos, tienen emociones, tienen una vida privada que por respeto y por humanidad debemos respetar. Así que por favor, mis amores, seamos respetuosos con ellos y con su decisión. No nos dejemos llevar por las especulaciones, ni por los chismes infundados, ni por los comentarios malintencionados. En cuanto a sus carreras, estoy convencida de que ambos seguirán cosechando éxitos. Son dos actores talentosísimos con una carrera prometedora y con mucho futuro por delante. Estoy segura de que pronto los veremos protagonizando nuevos proyectos que nos harán vibrar, emocionarnos, reír y llorar. Ya quiero verlos de nuevo en la pantalla, demostrando su talento. Y hablando de futuros proyectos, me encantaría verlos de nuevo juntos, pero eso es algo que solo el tiempo dirá. Y
Hablando de futuros proyectos y de especulaciones, muchos se preguntan qué pasará con el personaje de Ande en la serie Love is in the Air. ¿Seguirá? ¿Se irá? ¿Habrá un nuevo interés amoroso? ¿Cómo van a justificar su ausencia? Todas esas preguntas están en el aire. Por el momento, no hay información oficial al respecto. Pero estoy segura de que pronto tendremos noticias, de que pronto sabremos qué rumbo tomará la serie, y cómo afectará la ruptura de Ande y Kerem a la trama. La incertidumbre nos mata, lo sé. En resumen, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un duro golpe para sus fans, para todos los que creíamos en su amor, y para el mundo del espectáculo en general. Pero a pesar de la tristeza, a pesar de la decepción, debemos respetar su decisión, debemos desearles lo mejor en el futuro, y debemos recordar que la vida continúa. Ambos son actores talentosísimos con mucho futuro por delante, y estoy segura de que pronto los veremos brillar en nuevos proyectos. Y quizás, solo quizás, el destino les depare un reencuentro inesperado. ¿Quién sabe? Todo puede pasar en este mundo de fantasía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos desentrañado juntos un poquito más del misterio que rodea esta impactante noticia. Sé que este tema genera mucha curiosidad y por eso, me pareció importante hablar de ello, analizarlo y compartir con ustedes mis opiniones. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver el vídeo, por su apoyo incondicional, por su cariño, por sus comentarios, y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Son lo mejor, mis amores. Son mi mayor tesoro. Gracias por estar siempre ahí, por acompañarme en cada aventura, por compartir mis alegrías y mis tristezas. Son mi familia virtual. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Están tristes? ¿Creen que hay alguna razón oculta detrás de su separación? ¿Tienen alguna teoría que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, y saber qué piensan sobre este tema tan candente. No se queden callados, mis amores. Necesito saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que adoran el chismecito y el drama, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así no se pierden nada. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Hasta la próxima. Y recuerden, el chismecito nunca duerme.